Bueno, en esta oportunidad voy a presentar mi sustentación del capítulo 7 titulado Observación Sistemática. Eh, para dar una breve introducción, pues se habla en esto, el método observacional representa en sí, ¿no?, una de las estrategias de investigación fundamentales del método científico. Dicho método se caracteriza por el estudio del comportamiento espontáneo en el momento en que se produce, en ocasiones sin que la persona, ¿no?, sea objeto de observación, se perciba de ello, ¿no? El conocimiento científico no podría avanzar si no se pudieran obtener de forma sistemática y constante nuevos datos e información de eventos, sucesos y datos observacionales, constituyendo en sí su objetivo último, ¿no?, que viene siendo pues establecer una hipótesis que puedan explicar sus relaciones. En sí la constatación empírica o metodológica de estas observaciones es lo que genera el avance en las diferentes teorías de la ciencia. Pues luego tenemos pues la relación entre el observador y el observado. La relación entre estos dos elementos, ¿no?, que conforman la observación en sí, que son pues el observado y el observador, se refiere, ¿no?, a la distancia psicológica existente entre ellos. Se puede diferenciar 4 niveles ordenados de mayor y a menor, ¿no? Bueno, tenemos pues la observación no participante, ¿no?, que viene siendo pues que el observador y el observado no tienen ninguna relación y pueden ser que no se haya visto nunca, como ocurre cuando el observador codifica grabaciones que han sido realizadas por otras personas o episodios transmitidos por televisión. Se garantiza la máxima objetividad. Tenemos la observación participante, que viene siendo pues el observador se dirige al observado, con lo cual interaccionan, ¿no? El observador en sí, dado que actúa mediante una conducta espontánea. La participación, observación al observador siguen disminuyendo la distancia psicológica entre ellos, dado que pertenecen inicialmente a un mismo grupo familiar. Luego tenemos la autoobservación del observador y el observado, que son pues en sí la misma persona. Es especialmente interesante un subtipo, ¿no?, conocido como autoobservación de las conductas heteroobservadas, en el cual se produce la única excepción existente relativa a que un sesgo pueda ser positivo. Tenemos siguiente pues una observación, método y técnica. ¿Qué es esto, no? Pues en sí, al hablar de observación en el conjunto pues de las ciencias en general y en la ciencia psicológica en particular, es importante distinguir entre el método observacional y las técnicas observacionales. La observación, ¿no?, es a la vez una estrategia metodológica y una técnica de recogida de información. La observación como método se refiere, ¿no?, a aquella modalidad o estrategia del método científico que permite pues en sí estudiar el comportamiento humano de forma no reactiva. Luego pues tenemos la observación como técnica, se refiere a los medios específicos de los instrumentos utilizados para recoger o obtener los datos de las variables de interés de manera perceptiva y no reactiva. Luego pues tenemos la metodología observacional. ¿Qué es esto, no? La metodología observacional se configura como un procedimiento formal para poder registrar el comportamiento de forma científica, transformando lo que observamos en datos que luego podemos valorar y constatar a través de diferentes análisis cuantitativos. Luego pues tenemos planteamiento, ¿no?, de la observación. En esta fase corresponde plantearse qué observar, es decir, hay que delimitar el objeto de la observación y lógicamente tiene que ser algo que se pueda observar o interferir fácilmente y sin interferencias, ¿no? Tenemos luego la selección de procedimiento u observación. Una vez establecido en sí qué se va a observar, hay que planificar, ¿no?, la recogida de datos y decidir cuándo se llevarán a cabo las observaciones. En esta fase es pues vital plantearse una serie de cuestionamientos, ¿no?, como por ejemplo quiénes van a ser observados, o en qué situaciones o en qué momento se va pues a hacer la observación. Tenemos los tipos de muestreo, pues existen en sí, ¿no?, eventos, situaciones y conductas realizadas por individuos que no pueden ser observadas en todas sus dimensiones, ya sean espacial o temporal.
Por lo tanto, debemos seleccionar muestras significativas y representativas de lo que queremos observar. Esta selección se establece teniendo tres tipos de muestreos, ¿no? Tenemos pues el muestreo de participantes, el muestreo de situaciones y muestreo de tiempo. Luego pues tenemos un contexto o lugar de la observación. ¿Dónde observar, no? Cuando se observa un contexto natural, sin intervenir ni modificar los acontecimientos observados, el observador se limita a constatar cómo se producen las conductas y los eventos que se está observando. La característica principal de los estudios naturales y clínicos es que se reduce el efecto del observador. El observador tiene un papel pasivo para interferir lo menos posible en los resultados de la observación. De esta forma, pues se evita, ¿no?, en gran medida la reactividad de las personas observadas, cuando éstas no son conscientes de que están siendo pues observadas. Tenemos pues luego los registros observacionales e instrumentos de observación. Esto pues explica pues en sí la estructuración, ¿no?, del protocolo o del sistema de observación. Es una de las condiciones más importantes de la metodología de observación sistemática, dado que este formato permite poder controlar y replicar las observaciones para comparar los resultados, pero la sistematización de la observación depende del marco referencial teórico que permite la descripción en sí del continuo de la conducta, ¿no?, o la descripción mediante atributos del observado, ¿no? Luego tenemos los prototipos de registro. Dado que existe una gran pues diversidad, ¿no?, de situaciones que pueden ser observadas, podemos utilizar instrumentos estandarizados para registrar estas observaciones, aunque en numerosas ocasiones hay que diseñar herramientas para poder observar sistemáticamente una situación o una conducta que sea de nuestro interés, ¿no? Existen muchos tipos de registro. Sin embargo, de forma simplificada nos referimos a 4 grandes protocolos de registro: el narrativo, el descriptivo, el semi-sistematizado y el sistematizado. Tenemos instrumentos de observación. Tenemos el registro narrativo, que se utiliza en la etapa de observación pasiva y precientífica y con la finalidad de delimitar específicamente el objetivo de reducir los sesgos, ¿no?, facilitar el entrenamiento del observador y tener un bagaje de información sobre las situaciones observadas que permita después adoptar las decisiones adecuadas. Luego tenemos el registro descriptivo, que tiene pues un formato más textual y habitualmente es el primer registro realizado en fase activa del estudio. Se caracteriza en sí por el uso preciso de términos. Ya está el objetivo delimitado del autor y se ha documentado todo esto, ¿no? Por la especificación en sí de las conductas deben registrarse, cuáles no, y por su carácter secuencial desde el inicio hasta el fin de la sesión. Luego tenemos las nuevas tecnologías y el software para observar. En sí el desarrollo, ¿no?, de nuevas tecnologías y la aparición, ¿no?, de constantes aplicaciones en un mundo conectado a la red ha sido fundamental para constatar la necesidad de adaptarse a estas nuevas aportaciones y buscar su adaptación de la evaluación psicológica. Las razones de esta continua adaptación, ¿no?, viene siendo pues el progreso social y tecnológico, son obvias para todo, pero el avance tecnológico en psicología, ¿no?, en sí es necesario para no quedarnos fuera de un futuro tecnológico, que no solo se queda en las aplicaciones informáticas, sino que también contamos con nuevos aparatos robóticos, ¿no?, con inteligencia artificial programables, ¿no?, para poder proceder a observaciones muy sofisticadas. Luego tenemos pues las garantías científicas de la observación. Toda metodología científica que se persigue debe ajustarse a una de las garantías que analicen y constaten el procedimiento utilizado por el científico, ¿no? Fundamentalmente habrá que valorar la validez y la fiabilidad de todas las modalidades. Un instrumento en sí no puede ser válido si mide lo que pretendemos medir. No obstante, a la hora de medir siempre contamos con un margen de error, es decir, se puede dar el caso en que si hubiéramos hecho esa medición en momentos pues distintos o con instrumentos similares, habríamos tenido pues unos resultados distintos a los que tenemos. Con la validez pues sí se pretende, ¿no?, controlar los errores sistemáticos de este instrumento. Luego pues tenemos el análisis de datos, interpretación de los resultados y conclusiones. El análisis secuencial, ¿no?,
Se da esto en el análisis secuencial de retardos. Es una técnica de análisis de datos categóricos extremadamente pues, útil, tanto en observación directa como indirecta, siempre que se disponga en bases de datos registrados mediante el orden o secuencia. Luego pues tenemos el análisis de coordenadas polares, que viene siendo pues una técnica de análisis de datos que se supone la continuación del análisis secuencial de retardos, dado como que se da pues los datos utilizan los resultados de ahí obtenidos, ¿no? De residuos ajustados. Tenemos también la detección de T-patterns. Esta técnica de análisis permite detectar la estructura temporal del comportamiento a partir de registros observacionales realizados a partir del orden y la duración de conductas de concurrencia de ellas. Luego tenemos la complementariedad entre técnicas de análisis. En la actualidad en sí, pues, ¿no? Cada vez más frecuente complementar dos o tres dichos análisis con el fin de hallar sinergias entre los resultados obtenidos por dichas técnicas de análisis. Es motivo de satisfacción el fuerte grado de implantación que tienen estas técnicas robustas de análisis que constata por lo menos en el análisis descriptivo del siglo pasado. Una vez efectuado el análisis de datos, se obtienen los resultados para poder contrastar con los objetivos planteados y con la literatura correspondiente sobre cuestiones semejantes para la oportuna interpretación. Por último, tenemos las consideraciones éticas en la observación de las personas. En sí, como se ha señalado, ¿no? En todo este texto, en todo, ¿no? La metodología observacional es aplicable a diferentes contextos habituales donde se produce la conducta de las personas y la interacción entre estas personas, ¿no? En numerosas ocasiones esta metodología es la mejor estrategia para poder registrar y analizar la ocurrencia, la secuencia, la asociación y otros parámetros de estas conductas, con la única condición de que sean perceptibles y se produzcan en un entorno natural del individuo. Bueno, eso ha sido todo la presentación que puedo dar. Muchas gracias por su atención.